Saludos a todos. A continuación desarrollaremos la metaheurística conocida como búsqueda tabú para dar solución a un problema de ruteo de vehículos. Toda la metodología será desarrollada en Excel y recordar que la solución de esta metaheurística no será necesariamente la óptima, pero sí una muy buena solución, ¿no? Para este caso, dado que el procedimiento es bastante extenso, asumimos que ya conocemos parte de la teoría. Sin embargo, en el transcurso de la misma, del procedimiento de este desarrollo, seguiré explicando algunas de ellas, ¿sí? Algunos conceptos importantes sobre la búsqueda tabú. Perdón. Bueno, el problema de ruteo de vehículos que vamos a desarrollar ahora ya ha sido solucionado mediante otro algoritmo en un video anterior que ustedes pueden revisar ahí en la lista. Es el modelo CBRP aplicando el algoritmo de Clark and Gray, el método de ahorros, ¿no? Esto eran los datos, se tienen los vértices, 11 vértices o nodos, el nodo 0 que es el origen o el depósito, y luego desde ahí es que tiene que movilizarse hacia los demás nodos, ¿no? Y formar rutas, sus respectivas demandas, y en base a eso es que se construyó aquí tenemos la fórmula y se construyó la matriz de distancia, ¿no? La distancia euclidiana. Y bueno, se desarrolló el método y se encontró la solución a eso, ¿no? Es una solución básica, ¿sí? Porque en comparación del algoritmo de ahorros o el algoritmo de Clark and Gray, en comparación con la búsqueda tabú es mucho más efectiva, ¿no? Más eficiente. Empecemos entonces. Bueno, ya sabemos que el número de nodos es 11, el 0 es el nodo de origen, la capacidad de los vehículos es 35, son vehículos homogéneos, o sea, la misma carga. Ya tenemos las distancias, las demandas respectivas. Como primer paso, B definimos como el número mínimo de vehículos, y eso lo encontramos como pues sumando todas las demandas de las ciudades entre la capacidad de cada vehículo, ¿no? Que en este caso es 35, la respuesta es 3.285. Se asume entonces que como mínimo se tiene 4 vehículos, ¿no? Que nos van a ayudar para solucionar este ruteo de vehículos. En teoría podrían ser 4 vehículos o simplemente un solo vehículo y que pueda recorrer 4 veces esas rutas, ¿no? O 2 vehículos y que cada vehículo recorra 2 rutas. Sí, esa combinación es posible. El detalle es que se tiene como número mínimo de vehículos, eso puede ser manejable, ¿no? Ok, entonces como la primera vamos a tratar de hacer algo rápido porque es algo extenso esta aplicación de la búsqueda tabú. Entonces, el primer paso es la fase de inicialización, ¿no? Creamos una solución inicial e inicializamos la lista tabú, ¿sí? Entonces, elegimos una solución arbitraria. Para este caso, esta solución arbitraria yo la encontré utilizando el software Graphos, ¿sí? Ingresé los datos en el software, dejé que corra aproximadamente una media hora para el software y bueno, tenía una ruta aquí, ¿no? Que no es una ruta óptima, sino es una ruta básica inicial. Por ahí debemos partir. ¿Es la única forma como puedo yo encontrar una solución básica inicial? No, porque también pude haber usado esta solución que encontré con el método de los ahorros, ¿no? También pude haber usado eso. Pero para tratar de hacer un poco diferente estos procedimientos fue que usé este software, ¿no? Entonces listo, y además cumple con las condiciones. Tenemos 4 rutas justamente con sus demandas respectivas y sus longitudes respectivas. Respecto a esto, tratamos de ser un poquito concisos para entender más adelante todo el funcionamiento de la misma. La demanda de la ruta es 34. ¿Por qué es 34? Porque es la demanda del nodo 7, del nodo 2 y del nodo 10. Justamente como podemos ver acá, ¿no? Demanda el nodo 7, el nodo 2 y el nodo 10. La longitud es, podemos ver acá, la longitud es la suma de las distancias del nodo 0 al nodo 7. Nodo 0 al nodo 7. Más la longitud de la distancia del nodo 7 al nodo 2, nodo 7 al nodo 2, más del nodo 2 al nodo 10, más del nodo 10 al nodo 0, ¿no? Y ahí está, nos sale 99.122. El procedimiento para las otras rutas son iguales, ¿no? Ya no lo voy a hacer para ahorrarnos un poco de tiempo.
Entonces, esta solución es factible si pues ya ninguna ruta supera la capacidad del vehículo. Recuerden que el vehículo tiene como capacidad máxima 35. Al sumar estas longitudes tenemos que la longitud mínima es de 290.21. La idea de aplicar la búsqueda tabú es lograr encontrar otras rutas en las cuales cumplan la demanda y que minimice esta longitud, ¿no? Es decir, que de haber encontrado 290 se minimice mucho más, ¿no? 280, 260 por ahí. Respecto a estos criterios, entonces la lista tabú-T se establece un conjunto vacío, es decir, todos los movimientos están permitidos. Nuestra lista tabú o el tabú-T-Nure es en este caso está vacía la lista, no hay entradas. ¿Por qué? Porque recién empezamos a recién empezamos a inicializar nuestro procedimiento. Respecto a esto, entonces, antes de seguir avanzando, tenemos que, ¿qué criterio estamos aplicando de búsqueda tabú aquí? Primero, el criterio de que la memoria a usar es de corto plazo, ¿sí? La heurística que vamos a realizar acá es de tipo constructivo, o sea, vamos a ir construyendo, armando las diferentes entradas o los nodos, ¿sí? Por cada movimiento, los bordes eliminados por el operador de vecindario se establecen como tabú y no pueden ser agregados mientras están en la lista tabú, ¿sí? Es el criterio que vamos a usar. La lista está limitada, o sea, la lista tabú está limitada a 6 entradas nada más. O sea, solamente pueden haber 6 entradas en la lista tabú. ¿Y qué pasaría si es que debería incluir una entrada más? Pues en ese caso lo que hago es eliminar la entrada más antigua, ¿no? El tipo de operador que voy a usar acá para poder resolver este problema de ruteo de vehículos mediante la búsqueda tabú es un operador de vecindad cruzada, ¿sí? Es específicamente con esto porque como hay un límite inferior de vehículos necesarios, que en este caso son 4, usamos un operador de vecindario de rutas múltiples, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante qué significa eso. Ok, entonces pasamos, recuerden esos criterios que hemos mencionado, ¿sí? La lista tabú debe tener 6 entradas permitidas, son 6 entradas permitidas. Que se va a agregar los bordes eliminados y no se puede agregar ningún borde si es que está en la lista tabú, ¿sí? Ok, entonces nuestra iteración 1 ¿en qué consiste? Nuestra iteración 1 consiste en realizar todas las combinaciones posibles de la ruta 1 con la ruta 2, todas las combinaciones posibles de la ruta 1 con la ruta 3, todas las combinaciones posibles de la ruta 1 con la ruta 4, ¿sí? Eso significa todas las combinaciones posibles. Veamos, acá nos dice ahí para que se vea un poquito mejor. Se clasifica como vecindario, ruta antigua, índice del borde, borde eliminado, borde agregado, una nueva ruta, su demanda, la ganancia y la suma de ganancias. Nuestro vecindario 1, en este caso empecé yo haciendo las variaciones de la ruta 3 y la ruta 4 porque son las que tienen menores demandas y también menores longitudes, ¿no? ¿Qué significa esto de todas las variaciones posibles? Por ejemplo, acá tengo la ruta 0860, empiezo por el índice del borde 1. Si se pueden dar cuenta, acá está pintado de verde, aquí también está pintado de verde. El 8 se categoriza como borde 1, el 6 como borde 2, el 0 como borde 3. Este 0 de acá es el borde 0, ¿no? Lo mismo para la otra ruta, índice de borde 1 está pintado de morado porque el 3 sería el borde 1, el 4 sería el borde 2, el 0 sería el borde 3. Entonces lo que quiero que nos percatemos acá es que, por ejemplo, este se sigue manteniendo, borde 1, pero para la otra ruta sería borde 2 con el 4. Aquí sigue siendo el borde 1, pero en este caso ya sería el borde 3, que corresponde al 0. Como ya hice el borde 1 con todos los bordes posibles de la otra ruta, ahora hago el borde 2 de esta ruta con las otras combinaciones de los bordes de la otra ruta, ¿no? 2, 1, 2, 2, 2, 3. Luego viene el borde 3 con todas las combinaciones posibles de los otros bordes, ¿sí? Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa que solamente acá he hecho para estas dos rutas, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Por qué categorizamos como índice del borde? Recuerda que el operador que vamos a hacer es un operador
de vecindario, ¿sí? Significa que voy a eliminar el borde. ¿Qué borde? Como acá puse índice de borde 1, voy a eliminar el borde 0,8 para esta ruta. Para la otra ruta voy a eliminar el borde 0,3. ¿Qué borde voy a agregar? Como es el operador cruzado, como habíamos mencionado, este 0,8 ahora pasa a ser 0,3 y este 0,3 ahora pasa a ser 0,8. Como pueden observar, hubo un cambio cruzado, ¿no? Mi ruta nueva sería como, siempre empiezo desde 0, 0, el borde agregado dice que después del 0 viene el 3, ahí está el 3, pero después del 3 que sigue, después del 3 veo mi ruta antigua y sigue el 4 y sigue el 0, ahí está. Para este caso, el borde agregado es 0,8, como siempre empezamos de 0, 0, luego viene el 8, pero después del 8 ¿quién sigue? Veo mi ruta antigua, sigue el 6 y sigue el 0, ahí está. Estas son mis rutas nuevas, pero tengo que ver si esta ruta nueva cumple con la demanda. Recuerda que la demanda significa que la capacidad de cada ruta sea, porque es un vehículo, la capacidad del vehículo que recorre esta ruta tiene que ser menor que 35, y si cumple, ¿no? ¿Por qué sale 26? Porque la demanda del nodo 3 más el nodo 4 tiene que salir 26. ¿Por qué sale 22? Porque la demanda del nodo 8 más el nodo 6 sale 22. ¿Esta ganancia qué significa? Esta ganancia es la diferencia entre la longitud de la ruta antigua menos la longitud de la ruta nueva, como podemos ver acá, ¿no? La ruta antigua es 0,860, ahí está, menos la ruta nueva que es 0,340, me sale eso. Obviamente me imagino que ya te diste cuenta que lo único que ha pasado acá es que esta que era, vamos a tomarlo así, como si fuera mi primera ruta, ahora pasa a ser mi segunda ruta. En el caso de la nueva, ¿no? Esta que era la segunda ruta antigua, ahora viene a ser la primera ruta nueva, ¿sí? Entonces, por eso es que al hacer la diferencia de ganancias para este caso, me sale menos 7.7, no sé. La suma de ganancias no es otra cosa que la suma de estas dos ganancias, ¿no? ¿Por qué sale 0? Esto es importante. ¿Por qué sale 0? Este 0 nos va a indicar que no ha habido ningún cambio en las rutas. Eso nos indica el 0. Acá la ruta antigua era 0,860, 0,340. Mi ruta nueva sigue siendo la misma, en diferente orden, pero sigue siendo la misma. Eso me indica esta suma de ganancias 0, ¿sí? Avanzamos un poquito rápido. Tenemos acá ahora el índice de borde 1 con el índice de borde 2. Sigue manteniéndose acá para la primera ruta 0,8. Para la segunda ruta sería, como el índice del borde que voy a considerar ahora es 2, es decir, para el 4 tendré que tomar la coordenada o la entrada 3, 4, los nodos 3, 4. Ese va a ser mi borde eliminado. ¿Cuál va a ser el borde agregado? Aplico el operador cruzado, es decir, cruzo los nodos finales, es decir, 0,4 sería, aquí está, y para el otro sería 3,8. Mi nueva ruta entonces sería, empiezo de 0, después del 0 viene el 4, pero después del 4 ¿quién viene? Según mi ruta antigua viene el 0, ahí está. Para el otro, empiezo desde 0 siempre, desde el 0 viene el 3, ahí está, pero según mi borde agregado del 3, después del 3 viene el 8, ahí está. Y después del 8 ¿quién viene? Veo mi ruta antigua, después del 8 viene el 6 y el 0. Ahí está. La demanda sale 15, ¿por qué? Porque solo es la suma de la demanda del nodo 4. ¿Por qué acá sale 33? Porque es la suma de la demanda del nodo 3, el nodo 8, el nodo 6. ¿Sí? La ganancia, bueno, ya sabemos cómo sale, es la longitud de la ruta antigua menos la ruta nueva. ¿Por qué sale esta ganancia? Porque la longitud de la ruta antigua menos la ruta nueva. La suma de ganancia me sale menos 19.23. Me sale negativa. Ahorita vamos a mencionar por qué significa esto negativo y lo positivo. Bueno, y así se hacen las iteraciones para todas. En este caso veamos, por ejemplo, el borde índice de borde 1, para este caso el índice de borde 3, es que en la primera ruta sería para 0,8, en la segunda ruta tomaría el borde 4,0, hago mi operador cruzado, acá me dice que el borde agregado es 0,0, significa que se queda ahí, ¿no? En el nodo depósito, el nodo origen. Su demanda tiene que ser 0, obviamente, y este operador, bueno, acá yo hallé la ganancia, como para tener el criterio nada más. La ganancia sería la longitud de esta ruta menos 0, ¿no? Me sale esto. Y en este caso, porque ya aquí no va nada? Porque no va ningún valor acá? Porque la demanda de esta ruta me sale 48. No cumple la condición, ¿no? La condición dice que cada ruta, como es un vehículo que la va a recorrer, su capacidad tiene que ser de
35, porque la capacidad del vehículo hemos definido que vale 35. Entonces esta no es una solución candidata, no la vamos a considerar. La he puesto ahí para saber cómo es que se coloca. Y bueno, así se hace el procedimiento para todos, ¿sí? Ya ustedes pueden revisarlo ahí, se hace el mismo procedimiento para todos. Y como les estaba mencionando, esto es bastante operativo, ¿no? En este caso solamente puse yo acá los 9 primeros vecindarios que corresponden a las combinaciones completas del nodo de la ruta 2 con la ruta 3. Las otras combinaciones ya las alterné. Alterné en el sentido que solamente he considerado aquellas que son consideradas como soluciones candidatas, ¿no? Al vecindario 10, pasamos al vecindario 15, vecindario 25 y así. Entonces, recordemos que me sale 0, ¿por qué? Porque las rutas no han cambiado. Por ejemplo, aquí me sale 0, ¿por qué? Porque la ruta antigua sigue siendo igual que la ruta nueva. Aquí me sale 0, ¿por qué? Porque la ruta antigua sigue siendo igual que la ruta nueva. Y así. Ahora, también observo que hay negativos y hay positivos. En este caso hay 3 nada más, 3 positivos. Vemos acá, dice, de estas 28 soluciones candidatas, son 28, bueno, porque hice el conteo, he hecho el conteo y hay 28. Pero aquí tenemos que quitar estas dos, ¿no? Que la hice para modo demostración. Esta no es una solución candidata. Esta tampoco es una solución candidata. Entonces ahí habrían 26 nada más. Sí, de esta primera iteración solamente hay 26 soluciones candidatas. De esas 26 soluciones candidatas, 15 cambian la solución. ¿Qué significa que cambian la solución? Que son positivas. En otras palabras significa, te está diciendo que son positivas. Ahora, de todas esas positivas, solo 3 mejoran la solución básica inicial. Es decir, solo 3 soluciones mejoran este de acá. ¿Quiénes son? Obviamente acá los he pintado de verde. Son las que son mayor que 0, ¿no? Y acá nos dice 11 son peores soluciones. ¿Quiénes son esas 11? Son los negativos. Eso significa que si mi suma de ganancias es negativa, entonces significa que la longitud mínima no va a disminuir, sino va a aumentar. Si es que yo tomara esta nueva ruta como una ruta candidata. Sí, en cambio, ¿qué pasa si es que yo tomo un positivo? Significa que de 290.21 que era la longitud va a disminuir, ¿no? Ese es el criterio. Acá tengo 3 positivos, obviamente tomo el de ganancia, el de mayor ganancia, que sería el que corresponde al vecindario 33. Como la mayor ganancia es 7.3, entonces esta sería mi nueva ruta. Esa es la nueva ruta que voy a agregar. Esta ruta antigua la voy a eliminar y voy a agregar esta nueva ruta. Aquí está, ¿no? Creamos nuestra nueva solución. Ahí está. La he puesto de negrito para saber que esa es la ruta que he agregado. Cumple con las demandas, bueno, eso ya lo pueden verificar. Las longitudes, como pueden observar, al sumar estas longitudes me sale 282.88. ¿Sí? ¿Disminuyó? Sí, disminuyó, ¿no? El anterior era 290. Disminuyó. Y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Actualizo mi lista tabú. Ahora sí. ¿Por qué? Porque ya he hecho una iteración. Recuerda que en la lista tabú agregaremos a la lista tabú aquellos bordes que fueron eliminados por el operador de vecindad. ¿Quién es el operador de vecindad? Esto, ¿no? Aquí, estos son los bordes eliminados por el operador vecindad. Estos son los bordes eliminados, mira, que corresponden a esta columna. Borde eliminado son estos, es decir, es la entrada 210 y 86. 210, 86. ¿Para qué sirve la lista tabú? La lista tabú sirve para, si en adelante yo encuentro un vecindario que tenga una ganancia positiva, pero dentro de esa ganancia positiva, los bordes que voy a agregar están en esta lista tabú, no voy a considerar entonces como solución candidata. Perdón. Iteración 2. Dado que ahora ya tenemos esta solución, nueva solución de la iteración 1, tengo que hacer el mismo procedimiento, ¿no? Todas las variaciones posibles de esta ruta 1 con todas las variaciones posibles de esta ruta 2,
todas las variaciones de esta ruta 1 con todas las variaciones de esta ruta 3, todas las variaciones posibles de esta ruta 1 con todas las variaciones de la ruta 4, y así con la ruta 2, ruta 3, ruta 2, ruta 4 y así. Por cuestiones de tiempo y bueno, para no hacer tan extenso este video, no las he colocado, las he ocultado, pero sí estoy mostrando aquella ruta que genera mi mayor ganancia acumulada, que en este caso es 6.96, ¿sí? Entonces, como ya entendemos este procedimiento, pasamos acá directo. Esta es la ruta antigua, esta es la ruta nueva. Aquí justamente le he puesto de negrito la demanda de la ruta, sus longitudes correspondientes, y observamos que al sumar todas estas longitudes nos sale 276.18 y que justamente disminuye, ¿no? Con respecto a esto, disminuyó la longitud mínima. Entonces, ¿qué significa? Que hasta el momento el procedimiento de esta búsqueda tabú no se está haciendo efectiva, ¿no? Porque se está logrando lo que se quiere, disminuir. Actualizamos la lista tabú, que en este caso, ¿cuál es el borde eliminado? Sería 7280. Aquí está, la agregamos, ¿no? Ya tenemos aquí dos entradas, ya tenemos dos entradas. Hay que darnos cuenta también que, por ejemplo, este borde agregado 7802 no esté en la lista tabú anterior, obviamente, ¿no? Y aquí está. En la lista tabú está el 210 y el 86, no está, no son el borde agregado, por lo tanto esta solución es candidata. Y bueno, el procedimiento es similar, pasamos a la iteración 3. Recuerda que de la solución anterior tengo que hacer todas las combinaciones posibles entre esas rutas y ver quién tiene la mayor ganancia acumulada. Y justamente aquí mencionamos una ruta antigua, aquí tenemos una ruta nueva y aquí está la ganancia acumulada, ¿no? 0.669. Esta es mi ruta nueva, ya está incluida acá, como pueden ver, en nuestra nueva solución. Lo que hacemos es cumple con las condiciones de la ruta, obviamente, y al sumar las longitudes de esa nueva solución observamos que disminuyó, ¿no? Mira, 276.18 que era de la iteración 2, ahora en la iteración 3 es 275.51. Cumple. Aparte de eso, tenemos que ver que el borde que voy a agregar, 5431, no esté en la lista tabú, y no está, ¿no? No está. Entonces, si cumple la condición, bueno, eso es lo que primero que debería hacerse, ¿no? Ok, ahora mi borde eliminado, que es 5134, debo incluirlo en esta lista tabú, la debo actualizar. Hasta el momento tengo 3 entradas en la lista tabú. Continúo el proceso. El proceso es similar, como pueden observar. La iteración 4 consta de todas las combinaciones posibles entre estas rutas de la solución anterior. Acá se muestra una ganancia acumulada positiva. Tengo mi ruta nueva que ya figura aquí, y observamos también que la distancia mínima, la longitud mínima, disminuyó respecto a la anterior, ¿no? La anterior en la iteración 13 es 275.51, aquí es 263.64, disminuyó. Pero antes de hacer esto tenemos que haber verificado que el borde que voy a agregar no esté en la lista tabú, ¿no? Y no lo está. Significa que si es una solución candidata. Luego actualizo mi lista tabú. Que voy a agregar el borde que he eliminado, en este caso 0231. La iteración 5. La iteración 5, bueno, consiste en el mismo procedimiento de la solución anterior. Hago las combinaciones posibles, elijo la que tiene mayor ganancia acumulada, que en este caso es 7.669. Tengo esta ruta nueva, figura aquí como pueden ver, pero recuerden que antes de hacer este procedimiento tengo que ver que el borde que voy a agregar no esté en la lista tabú anterior, y no lo está, ¿no? Entonces esta suma de acá, que es la suma de las longitudes, y como puedo observar sigue disminuyendo, ¿no? 263.64 ahora es 255.97. Significa que las iteraciones que estamos haciendo están bien, ¿no? Actualizo mi lista tabú. El borde eliminado, que es 9532, aquí está incluido. ¿Cuántas entradas llevo? Llevo 1, 2, 3, 4, 5 entradas. Aún está permitido. Iteración 6. Aquí sí podemos darnos cuenta de un detalle, ¿no? En la iteración 6, primero obtuve, ya no se obtuvo una ganancia acumulada positiva,
pero siempre debo tomar la mayor, siempre debo tomar el mayor, ¿no? En este caso teníamos bueno, se encontró este primer vecindario con esta ganancia acumulada, pero no la puedo considerar como una solución candidata. ¿Por qué? Porque este borde que voy a agregar está en la lista tabú, ¿no? Aquí 8, 6, 2, 10. No la puedo considerar como una solución, por eso acá le he puesto tabú. Entonces continúo con el que sigue, el siguiente mayor, que es este vecindario. Sin embargo, no la puedo considerar como ruta también porque este borde que debo agregar también está en la lista tabú, ¿no? Entonces no puede ser una solución candidata si con el que sigue. El que sigue sería menos 13.530 y antes debo darme cuenta que el borde agregado no debe estar en la lista tabú y exactamente no está en la lista tabú, ¿no? No hay problema con eso. Otro criterio, otro detalle, bueno, yo acá estoy desarrollándolo así, pero también se puede incluir el criterio de que, por ejemplo, acá tenemos la entrada 210, 86, pero también se puede hacer la variación o incluir las recíprocas, ¿no? Incluir que, así como en la lista tabú está el 210, también puede ser incluido el 10.2, ¿no? El 10.2. Entonces yo viera por acá el borde 10.2, un borde que quisiera agregar que fuera los valores 10.2, no podría ser considerado también en la lista tabú, ¿no? Pero ya es un criterio propio, sí es un criterio que ya uno tendría que asumir. En este caso no estoy asumiendo eso, simplemente así nada más. Ok, entonces este menos 13.530 esto sí califica como una solución candidata. Esta sería mi nueva ruta, ya está incluida acá como pueden ver, y justamente lo que les mencioné, ¿no? Recuerden que si tu ganancia acumulada es positiva, va a disminuir, ¿no? De 263, por ejemplo, pasó a 255. Sin embargo, acá tenemos una ganancia acumulada negativa. Eso significa que va a aumentar de 255, ahora va a ser 269.5. Aumentó, ¿no? Pero tengo que hacer el mismo procedimiento, ¿no? Porque son iteraciones. No me olvido de agregar el borde eliminado a la lista tabú, que en este caso es 2610. ¿Cuántas entradas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya tenemos 6 entradas en nuestra lista tabú. Si en adelante vamos a agregar un nuevo borde eliminado, lo que tendríamos que hacer es eliminar el antiguo, ¿no? ¿Quién es el antiguo en este caso? 21086. Justamente acá tenemos la iteración 7. En la iteración 7 igual ya se todas las combinaciones posibles entre estas rutas, de las cuales hemos elegido. Tenemos esta 2, ¿no? Esta mayor, pero nos percatamos que el borde agregado, este borde agregado, pertenece a la lista tabú. Entonces no puede ser considerada solución candidata. Pasamos al otro mayor, que es 5.6 menos 5.644. Esa sería nuestra nueva ruta. Aquí está, ya lo hemos incluido. Y nos damos cuenta que como es una ganancia acumulada negativa, la longitud mínima va a aumentar, ¿no? Va a aumentar. Actualizamos nuestra lista tabú. Ahora agregamos el borde 0935, aquí está. Y eliminamos el antiguo, el 21086, ¿no? Ahí está. Pasamos a la iteración 8. En la iteración 8 recuerda que tienes que hacer las combinaciones posibles, todas las combinaciones, perdón, de estas rutas que están acá, de las cuales solamente estoy yo acá mencionando esta de acá, la que se pudo hallar. De todas las 70 y tantos, creo que son 70 y tantas variaciones que tienes que hacer, aquí está la que tiene mayor ganancia acumulada. Y justamente es positiva, significa que va a disminuir y sigue disminuyendo, de 275 ahora es 264. Además tienes que observar que el borde agregado no debe estar en la lista tabú. 5934 no está en la lista tabú. Por lo tanto sí puedo asumir que es una solución candidata. Ya están agregados acá esta ruta nueva en esta solución. Acá está la longitud y observo esto. Ahí está, ¿no? La suma de esa longitud me sale 264.15. La actualización de la lista tabú. Aquí tenemos esto. Elimino la más antigua, que en este caso correspondía al 7280, para agregar el 5439. Tenemos en la iteración 9 la misma idea, hago todas las variaciones posibles de esta ruta, hemos obtenido esta mayor ganancia acumulada
Debemos observar que este borde agregado 1046 no esté en la lista tabú, entonces ya es una solución candidata que puede cumplirme, pero al ser negativa va a aumentar, ¿no? De 264 ahora va a pasar a ser 267.82. Y así actualizo nuevamente mi lista tabú. Como le menciono, este es bastante operativo. Tenemos acá en la iteración 10, igual aquí tengo una ganancia acumulada positiva de todas estas combinaciones posibles entre estas rutas, pero antes de considerarla como solución candidata debo observar mi borde agregado. El borde agregado es 1640, pero eso está en la lista tabú, por lo tanto no lo considero como solución. Paso al que sigue, que es menos 10.994. Observa también que el borde agregado 5439 está en la lista tabú, no lo puedo considerar como solución. El otro mayor valor o que tiene mayor ganancia acumulada es menos 17.349. Estos bordes que voy a agregar no están en la lista tabú, por lo tanto sí es una solución candidata. Entonces esta es mi nueva ruta, la agrego aquí. Al ser negativa va a aumentar considerablemente ese valor, ¿no? Y aquí está, de 267.82 ahora es 285.17. Actualizo la lista tabú y bueno, la idea acá es que se hagan todas las iteraciones correspondientes, ¿sí? Hasta lograr encontrar un menor rutas que cumplan con la demanda y que cumplan además que la longitud mínima disminuya, ¿no? ¿Cuántas iteraciones puedes hacer? Ahí está justamente un criterio, ¿no? Como yo defino cuándo finalizar la búsqueda tabú, y normalmente se consideran tres criterios, ¿no? Uno es definir una cantidad máxima de iteraciones. En este caso, bueno, pueden haber visto lo trabajoso que ha sido hacer hasta la iteración 10. Se hizo más iteraciones, por ejemplo, se encontró una solución mejor de 250.12. Yo le he puesto iteración K, pero resultó aproximadamente en la iteración 60 más o menos aproximadamente, ¿sí? Entonces igual lo terminé ahí porque ya no se veía una reducción, una mejor reducción a esta ruta. Pero se pudo haber continuado con las iteraciones, ¿no? ¿Cuántas iteraciones? Eso ya depende del criterio, ¿no? Pues haberle puesto 100 iteraciones, 200 iteraciones. El detalle es que el objetivo de este video es mostrar cómo es que se desarrolla la metodología del desarrollo de esta metaheurística, ¿no? Manualmente. Pero no es lo indicado, ¿no? No es lo indicado porque es muy trabajoso, muy trabajoso, demanda mucho tiempo. Este tipo de problemas se hacen a través de justamente aplicando la metaheurística, ¿no? El software. Python es una buena alternativa para poder resolver esto, ¿no? Sí, también se ha implementado este modelo, esta resolución de ruteo de vehículos usando la búsqueda tabú en Python, implementado en Python en sí, ¿no? Y los resultados son lo mismo, ¿no? Se encontró una solución menor de 245 inclusive, ¿sí? Pero bueno, acá tenemos un cuadrito que nos muestra el resumen según la fase de inicialización. La longitud mínima con una solución básica, la longitud mínima fue de 290. En la iteración 1 disminuyó, con la iteración 2 disminuyó, con la iteración 3 disminuyó, con la iteración 4 disminuyó, iteración 5 disminuyó y así, ¿no? Y luego en la iteración 6 ya aumentaba, en la iteración 7 aumentó, en la iteración 8 aumentó, en la iteración 9 aumentó, en la iteración 10 aumentó y en la otra iteración, ¿sí? Y bueno, yo espero que haya sido de su agrado y esperar implementar, ¿no? La idea es implementar estos modelos mediante un software, ¿no? Nos vemos, hasta luego.